Atento, grupo 2. Perdón, grupo 2. ¿Saben quiénes son el grupo 2, no? Aló, aló. Sonido. Probando. ¿Me escuchan? Sí, doctor, Sí, le doctor, lo escucho. Ya. Grupo 2. Ya no vamos a leer el caso, sino vamos a ir directamente a la pregunta, a los ejercicios. Ya, grupo 2, ¿quiénes son? Grupo 2. Bueno, no hay nadie del grupo 2, grupo 3. Vamos, grupo Doctor. 3. Sí, doctor. ¿Ya? Vamos con el caso clínico 1, vamos. Ya, doctor, con nuestro grupo hemos sacado casi la misma conclusión que el grupo 1, que el paciente podría presentar fracturas de miembros inferiores, como ser la tibia o el peroné, también la columna vertebral. Y ¿Qué más? ¿Podría tener lesiones a nivel de los tendones, doctor? ¿De cuáles tendones? ¿Podría ser el tendón de Aquiles? O, en todo caso, tal vez el tendón rotuliano o el tibial. Son los tendones, pienso que tal vez se podrían haber lesionado. ¿Qué más? Doctor, ¿también podría haber una fractura en el calcáneo? Claro, puede ser. ¿Qué más? Una luxación de los miembros inferiores desde la pelvis. Ajá, ¿qué más? Escúcheme algo que les voy a decir. Ese es su criterio médico. Y lo que ustedes piensan como médicos en la escena del accidente, nadie les puede decir que no. Porque es su criterio, es lo que ustedes están pensando. ¿Ok? Entonces, claro, si hay alguna cosa que tal vez me digan que está un poquito fuera de lo que pudiese pasar o alguna terminología, es cuando yo les corrijo, ¿ok? Pero es su criterio, es lo que ustedes están pensando. Pero ya la próxima semana vamos a ver algo que se llama cinemática del trauma, donde ya vamos a entender un poquito mejor las posibles lesiones de acuerdo a la cinemática del trauma. Pero ya tienen que tener idea más o menos de las posibles lesiones que puede presentar este paciente. Sigan, pues, grupo 2. Vamos. Si ya terminaron con las posibles lesiones, pasen al otro punto. doctor, en el caso del otro punto sería, bueno, nuestra prioridad es mayormente inmovilizar, ya que el paciente podría presentar algún tipo de fractura. ¿Qué va a Después inmovilizar? podríamos inmovilizar al paciente para evitar complicaciones si existiera algún tipo de fractura. Ajá, ¿qué más? ¿Cuál sería su otra prioridad? Recuerden que estamos a 10 grados, 4 de la mañana. Mantener la temperatura también, doctor. ¿Cómo mantiene la temperatura? ¿Le prende Podríamos un usar, fósforo ahí al lado? ¿Cómo hace? A ver. podríamos usar alguna frazada, una manta o algo así para poder mantener la temperatura del paciente. ¿Qué más?
Vamos, vamos, que son 7, 8 grupos. Vamos. Vamos, grupo 3, vamos. Doctor, también tendríamos que estabilizar lo que es la columna porque posiblemente habría fracturas o lesiones a nivel de la columna cervical. Ok, inmovilizar la columna cervical. ¿Cómo usted inmoviliza la columna cervical? Con la mano, le pone un yeso, le pone una tabla, En ese un momento, en caso, con una camilla. En ese momento, las tablas para inmovilizar, en caso de que tengamos todos los accesos a todo. ¿Qué tiene? Usted tiene todo ahí en la ambulancia. La tabla para estabilizar, doctor. ¿Cómo se llama esa tabla? Tabla espinal se llama. Pero esa tabla espinal es para inmovilizar al paciente completo. Pero hablando de la columna cervical, ¿qué dispositivo se usa? Grupo 3. Doctor, ¿podríamos utilizar un collarín? ¿Collarín qué? El apellido de ese collarín. ¿De qué color es el caballo blanco? Si vas a inmovilizar la columna cervical, ¿es un collarín? Cervical. Cervical. Continuemos con la otra pregunta, grupo 3. ¿Cómo procederá usted con este paciente? No, el paciente ya se hicieron las 6 de la mañana y seguimos ahí, en la calle. Ya la gente está saliendo a trabajar, todo el mundo se está asomando, están todos los curiosos y seguimos ahí. ¿Qué hacemos con ese paciente? Podríamos realizarle radiografía, doctor, para ver posibles fracturas. Ok, tenemos todo, pero tampoco tenemos un rayo X portátil en la ambulancia. Recuerden que estamos La en valoración del triaje. ¿La qué? Valoración del triaje, ya que el paciente perdió ese tiempo, ese lapso de unos minutos, creo, para ver cómo se encuentra el paciente. De acuerdo al triaje, ¿cómo usted lo clasifica? En nivel 4. No prioritario. ¿O cómo lo clasifica? No urgente. No urgente, sino de emergencia sería. O sea, emergencia, sí. Por ejemplo, por alguna razón usted tiene que... si usted está diciendo que es una emergencia, ¿qué hacemos con ese paciente? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar ya que habló de triaje, cuánto tiempo tendríamos que esperar para atender a ese paciente, para resolver su problema, para ver si amerita cirugía, no amerita cirugía, si amerita tomografía, qué sé yo? 15 minutos, doctor. 15 minutos. Pero ya han pasado como 2 horas desde que ustedes lo vieron. Y nadie me ha mencionado de trasladar al paciente, nadie me ha mencionado de llamar a un helicóptero, de llevarlo al hospital más cercano, ¿no? Ok, continuamos. Grupo 4. Aquí, doctor. Ajá. ¿Quiénes son grupo 4? Ya. Hábleme, pues. Posibles lesiones que usted anticipa durante su evaluación. Ya. Puede empezar aí, se alguém quiser. Dale. Dale.
Hablen, Ya. hablen. No, no todos a la vez, no se peleen. Bueno, pido la palabra entonces, por favor. Bueno, las primeras lesiones que voy a buscar al momento de llegar a la escena es, como decían mis compañeros, es valorar si el paciente tiene fracturas en miembros inferiores o quizás en columna. En el caso clínico no se especifica si el paciente, que el paciente está echado o sentado, solamente da a entender que está echado porque dice claramente que yo como personal de salud me acerco y me arrodillo a nivel de su cabeza, entonces asumo que el paciente todavía está recostado en el piso, por lo que Exacto. primero voy a buscar hacer, voy a ver si el paciente no tiene fracturas, una vez más decir, y al evidenciar quizás si no hay ninguna fractura, voy a mantener la temperatura corporal. Luego de eso, voy a seguir analizando si el paciente no tiene alguna hemorragia. Tampoco dice si estoy con linterna o estoy con algún instrumento que me permita ver, así que asumo que estoy con una linterna. Entonces, empiezo a ver si no hay alguna hemorragia. No evidencio que haya alguna hemorragia, aquí no se menciona que haya eso. Y luego paso a la anamnesis, a conversar con el paciente. Indica claramente que el paciente había ingerido bebidas alcohólicas. No sé la cantidad que habrá consumido el paciente, así que no puedo confiar del todo si el paciente está consciente o no. ¿Por qué? Porque un paciente en estado etílico no va a decir cosas coherentes de, en base a la cantidad de alcohol que haya ingerido. Así que, de todos modos, yo procedo a hacer la evaluación neurológica, pidiéndole que pueda hacer algunos movimientos y para ver si tiene coordinación. Igual no vale esto porque el paciente está en estado etílico quizás. Sin embargo, voy a poder descartar que el paciente haya tenido un TEC o un traumatismo cráneoencefálico, perdón, y voy a proceder a inmovilizar el cuello por precaución y para que no exista ningún riesgo de que el paciente tenga o sufra alguna lesión en la región cervical. Ajá. Otra persona del grupo 2, 3, 4. 4, ¿no? Doctor, también hemos aportado que podría haber lesiones debido a la cinemática de la caída. Puede haber una fractura bilateral del talón, una fractura del tobillo, una fractura distal de la tibia y el peroné. También puede existir una fractura del fémur, una lesión de cadera y en el peor de los casos puede existir una fractura de columna por compresión, por lo cual, tomando esa prioridad en el paciente, vamos a realizar una inmovilización de columna. Lo primero que vamos a hacer es una alineación cabeza-tronco-pelvis. Después vamos a colocar un collarín cervical y después vamos a poner una tabla espinal. Ok. Otro grupo 3, Además grupo de 4, eso, perdón. también puede verificar haciendo escala de Glasgow em caminho, não? Que já agora tudo extra. Ademais, já imobilizando, estamos trasladando ao hospital. Podemos acessar a escala de Glasgow, podemos monitorar, seguir monitorizando seus signos vitais. Se eu tenho suspeita de um choque hipovolêmico, puedo oxigenar o paciente, não? Chegando ao hospital, vou pedir alguns estudos laboratoriais e também nos estudos, posso pedir um ataque de crânio, posso pedir um raio-x de tórax, de pelvis, das extremidades, principalmente inferiores. Creo que é isso, doutor. Ok. Siguiente del grupo. ¿Quién más está en ese Doctor, grupo? yo creo que en el caso clínico no menciona si el paciente, o sea, dice presuntamente la caída es de pie, pero no, es presuntamente. Yo supongo que el paciente hubiera caído, como ha caído de 2 pisos, el paciente hubiera caído de cabeza y hubiera tenido una contusión y por eso puede haber la pérdida de conciencia ligeramente. También a su vez, como presumen que es caída de pie, entonces puede haber una fractura de tibia, peroné o fémur. En el caso de que sea fémur, entonces habría una laceración del vaso más grande que está cercano al fémur, que sería el...
¿Cuál? ¿Cuál vaso, profesora Nadia? ¿De qué color es el caballo blanco? La arteria femoral, doctor. Blanco. ¿Y por qué no la vena? O una vena, sí, doctor. La vena femoral, doctor. ¿Y por qué no la safena? ¿Y por qué no En el caso ninguno? de que Ajá, sigue, doctora, sigue. En el caso, doctor, de que haya laceración de vasos grandes, puede haber un shock hipovolémico. Entonces, en ese caso, Ok. tendríamos que hacer control de signos vitales. Posteriormente a eso, poner vías para poder poner soluciones salinas. También hacer el control de temperatura y posteriormente a eso, llamar a un hospital cercano que sea de tercer nivel, como el paciente ha tenido posiblemente tenga un traumatismo cráneoencefálico, entonces llamar a un hospital y trasladar al paciente. Ok. Ajá, ¿alguien más del grupo quiere aportar algo? ¿Del grupo que está exponiendo? Também habla que o paciente não refere dolor, não? Pero creio que o fato de ter tomado substância alcoólica pode ser que em momento não tenha dolor, para nós outros verificar melhor onde há alguma fratura, não? Ajá, ¿qué más? ¿Y qué hacemos con el paciente? Porque dice, ¿cómo procederá? Bueno, están respondiendo las tres cosas casi al mismo tiempo. Ajá, ¿quién más del grupo quiere participar? Muy bien. Siguiente grupo, que es el grupo número 5. ¿Sí? Sim. Vamos, Vitória, pues. pode começar. Ya, sí, entonces acá en el caso clínico dice que el paciente cayó con los pies, entonces sabemos que gran parte de esta energía de la caída se va a los miembros inferiores y también a la columna. Entonces podemos ya imaginar que hubo alguna lesión, alguna fractura en los miembros inferiores, sea el fémur, la cadera también. Y la columna, ¿no? Cuando en la columna, probablemente, que no dicen el caso, el paciente va a tener una dificultad, ¿no? de sentir, de sensibilidad o motora, que puede estar muy comprometido o poco, se afecta mucho la columna. Entonces tendríamos que estar evaluando eso. Otra cosa es que por la caída a veces se rompe algunos órganos, ¿no? Hígado, el vaso, entonces también tendríamos que estar evaluando si el paciente tiene alguna hemorragia. Como el doctor dijo que vamos a tener todos los equipos, tengo por supuesto que tendríamos el FAST para hacer la evaluación enfocada con ecografía, ¿no? En el trauma para buscar en el abdomen si hay algún hallazgo de eso. Entonces creo que la primera sería eso, sobre las lesiones, fracturas, sea en el miembro inferior, columna, posible hemorragia. Y ya como yo seguiría, ya sería primero, claro, yo haría, como ya evaluaron la vía aérea, el paciente estaría consciente y ya estaría ventilando normal, yo agregaría ahí en el déficit neurológico como en la lanterna, que también voy a suponer que tenemos, para ver la reacción de la pupila. Mismo que con algunas sustancias, ¿no? Como el alcohol, a veces sí se alteran la respuesta. Entonces estaría medio complicado por eso. Pero claro, exponer al paciente para evaluar mejor, visualizar mejor alguna lesión. Y como está frío, ¿no? El mejor sería poner la manta térmica. Y aprendí hoy con las otras compañeras que también podemos poner una solución, ¿no? Un soro que también tendría que estar calentado. Entonces teníamos que poner una vía para ingresar. Ajá. ¿Quién más? Só complementando o que a amiga dijo, que como ela falou, tem que ver todos os signos vitales,
como é uma ambulância que tem vários equipos, não? Então, fazer a estabilidade do paciente, da coluna cervical, ponendo ele colar em cervical, ponendo ele paciente na plancha e assim levando ao centro de referência do trauma. E dentro da ambulância, né, como é uma ambulância que tem todos os suportes básicos, podemos fazer ecografias para ver se tem alguma hemorragia interna e Saturação de oxígeno também. Sim, todos os sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, saturação, ver se fazer todo o procedimento e referir para o hospital mais próximo referente ao trauma. E referente aos traumas dos membros inferiores, só podemos ver como são fraturas que não foram expostas, só podemos confirmar, né, com um raio-x, quando chegar no centro de referência. Ok, muy bien. ¿Quién más del grupo? Doctor, soy también integrante del grupo. Como bien dicen mis compañeros, lo primero que tenemos que hacer es valorar los genitales. Creo que una de las técnicas mejores que podría ser evaluar la coma de Glas para ver lesiones cerebrales, aunque esta prueba no nos serviría mucho ya que él siempre en estado de ebriedad y sí van a haber resultados que nos van a dar enteros, pero van a ir por causa de efecto del alcohol. Lo probable es como yo de pie que haya fracturas de miembros inferiores, como decía mi compañera, puedo haber roto algunos de los órganos más susceptibles como el hígado o el vaso y solo eso, doctor. Hasta ahora es eso. Ok, muy bien. Siguiente grupo. Hola, doctor. Sí, doctor. ¿Qué grupo es? El 6, 7. 7, doctor. Ah, ¿Siete? 6. Seis. Perdón, 6. Miren, escúchenme algo. ¿Puedo empezar? Claro, ya va a empezar, pero quiero que sean concretos. Orientarse en las tres preguntas. Posibles lesiones, prioridad y qué hago con ese paciente. Ajá, Tatiana. Ya. Doctor, entonces, por el tipo de trauma, entonces tenemos que llevar en cuenta la cinemática de trauma, entonces sería el paciente cayó de pie, la primera cosa que va a dañar sería su calcáneo, después va a subir la tibia, hasta la pelvis, la cadera, y esto sería la parte que chocó al suelo, está como si fuera sin movimiento. Pero la otra parte del cuerpo, de la columna, va a estar en movimiento, aún va a quedar en movimiento. Entonces va a tener daño en la columna. Si el paciente cae para frente, para adelante, puede tener en las manos, por caer de mano. Si cae para atrás, puede tener algún trauma de cabeza, algún trauma. También puede ir la columna que vai absorver toda a energia que sobrou de lo que foi absorvido pelas pernas, pelos membros inferiores, e a coluna pode quedar com vários traumas também, además, por la parada brusca, porque estava em movimento, e ao chocar ao suelo parou de uma vez, pode ter danos internos, por exemplo, uma hemorragia interna, porque por la velocidade que caiu, la altura e esta parada, esta frenada brusca, então pode ter además lesão também na cabeça. Todos os órgãos, ¿no?, internos se podem dañar aí. Exacto. Muy bien. Siguiente del mismo Sí, grupo. doctor. Bueno, sería un paciente politraumatizado, ¿ya? Entonces, en este caso, tendríamos que ver el compromiso hemodinámico del paciente, ver su presión arterial, si presenta taquipnea, igual la escala de Gros, que el paciente está consciente, pero como ha consumido bebidas alcohólicas, como lo dijeron, puede estar alterado, entonces tenemos que hacer énfasis en eso. Claramente
al caer sí o sí ha desviado su cabeza, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Además, va a haber si hay un compromiso hemodinámico, podemos utilizar un ecógrafo portátil para ver si hay una hemorragia interna, que sería lo más probable por el acto. Entonces, si el caso es interna, entonces estaría clasificado en una emergencia. Y creo que eso, doctor, además de los que está en el ambiente, no dice que tiene hipotermia, entonces para prevenir esto sería utilizar frazadas y intentar movilizarlo lo más antes posible. De igual manera, cuidar mucho la parte cervical al movilizarlo. Creo que eso. Muy bien, ¿qué más? ¿Otro Doctor, participante? mencionaba mi compañera que hay una probable hemorragia interna por el impacto y la cinemática que ha tenido esta persona. En el caso tampoco no nos indica en qué suelo ha caído la persona, si sea empedrado, sea un asfalto, entre otros. Al tener este compromiso hemorrágico interno, esta va a causar la hipovolemia que tiene el paciente, que está con 10 grados centígrados. Y pues para esta, como ya mencionaba antes, Una realizar... pausa ahí. ¿Cómo es eso cómo es shock hipovolémico con 10 grados? A ver, ¿cómo es ese manía ahí? ¿Cómo es ese? Doctor, creo que la estás confundiendo. Explíqueme bien eso, Claudia. Doctora, al generar lo que sabía, ¿no? Al generar un shock hipovolémico, esta va a causar hipotermia. O estoy... Okay, pero escúchame. Nuestro paciente no presenta hipotermia, doctor. Claro. Solo dice que el ambiente está de muy bajos grados. El ambiente está frío. Exacto. No se me confunda, no me mezclen los términos. Una cosa es la temperatura externa y otra cosa es la temperatura corporal. Evidentemente, en un shock hipovolémico puede llegar a una hipotermia, sí. Pero en este caso, ¿por qué dan ese detalle de la temperatura? Porque un paciente que puede no necesariamente tener un shock hipovolémico, por el ambiente, por la cuestión externa, pudiese llegar a una hipotermia, coadyuvar a que el paciente vaya a una hipotermia. ¿Okay? Es más, cualquier persona que esté a esa hora con esa temperatura va a tener disminución de la temperatura corporal porque está haciendo frío, ¿no? Y tenemos que mantenernos calientes. Y en el contexto del trauma, es una noxa más que se puede agregar, que es la hipotermia. Entonces, no me confunda eso, doctora Claudia. Sí, doctor. Era del ambiente. Entendió, ¿no? Muy bien. A ver, ¿quién más iba a hablar? Tatiana quiere hablar. En este caso, el paciente sería de urgencia porque, como vimos que está con fractura como nuestros compañeros, tiene fractura expuesta, fractura de tibia, peroné, y tiene una fractura también en la columna y en la parte cervical. Y como también tiene hemorragia, sería acudir rápido, llevarlo a un hospital más cercano de lo posible, y mientras estamos yendo al hospital, hacer todos los primeros auxilios, que sería tomar la presión, controlar su temperatura, como dijeron mis compañeros, ponerle a temperatura ambiente, que se va a su temperatura, y hacer la auscultación para ver cómo están sus órganos, cómo está reaccionando al suero que le aplicamos. Ok, muy bien. Si nadie más va a hablar, vamos al siguiente grupo.
Grupo 7 a la 1. Buenas Sí, noches a doctor. todos. Buenas noches, doctor. Ajá. Ahora sí. Doctor, Hablen con confianza. ok, perfecto. Buenas noches de nuevo a todos. Doctor, yo creo que en este caso la prioridad es estabilizar, inmovilizar y trasladar al paciente, ya que por la característica del accidente se ven comprometidos causas que pueden aparecer en el paciente debido al accidente, reitero eso, como heridas, fracturas en extremidades, columna, pelvis, ¿no? Y no solamente fracturas en extremidades inferiores, porque la cinemática está comprometida del accidente, entonces ha podido tener apoyo en las manos, fractura de muñecas y todo eso. También si hay fracturas costales, perforación de pulmones, perforación de vaso, y esto puede desarrollar, ¿no?, una insuficiencia respiratoria, pérdida de sangre y que el paciente quede en estado de shock. Ok. Ajá. Otro del grupo. Además que mi compañera habló, las primeras prioridades ya cita en el caso que son verificar las vías aéreas, los signos vitales, verificar se não falta o aire, todo eso ya cita en el caso que hicieron. Entonces, tiene que buscar después que trasladar para el hospital más cercano y verificar de eso que usted habló de la temperatura del ambiente para que el cuerpo, que ya como el ambiente está frío, para que no se esfríe también. Cuidar de esto. Ok. Exacto, doctor. Como bien nuestros compañeros ya nos dijeron también anteriormente, tenemos que velar por lo principal es transportar lo que es nuestro paciente a lo que es emergencias o urgencias, dependiendo a cómo lo vayamos a clasificar. Eso también es muy importante. También verificar darle calor al paciente, como bien nuestros compañeros habían indicado, puesto de que si sigue con esta temperatura podría llegar a una hipotermia. ¿Cómo le da calor? ¿Cómo le da calor? ¿Lo abraza? No, doctor. Podríamos darle calor mediante lo que ya nos habían explicado, mantas térmicas, las soluciones calentadas a través de una vía, o bueno, esas son las más comunes, las que se podrían hacer de forma más rápida, las que ayudarían rápido al paciente. Ok, ¿qué más? A ver, ¿alguien más que comente del grupo? Bueno, pienso, doctor, buenas noches, que, bueno, si clasificamos tanto en emergencia o urgencia, depende de la valoración que hagamos en el mismo momento al paciente, en vista de que la mayoría coincidimos de que podría posiblemente tener este paciente un traumatismo raquimedular, es decir, de la médula, vértebras en sí, por el impacto de la caída. Tener en cuenta el traslado del paciente. Como muy bien lo dijo una compañera, el traslado cuidando siempre el área cervical, lo que son las vértebras con la ayuda de una tabla espinal o el collarín cervical, también sería de mucha ayuda, aparte de estabilizarlo con soluciones cristaloides en todo caso al paciente. ¿Por qué me Doctor, menciona algo que no menciona cristaloides? ¿Por qué no coloides? Soluciones fisiológicas. ¿Por qué no coloides sintéticos, coloides naturales? Cristaloides porque lo mencionó mi... ¿Cuántos cristaloides usted conoce? Fisiológica, la Ringer normal. Ok, ajá, continúa. Siga. ¿Alguien más del grupo? Y bueno, doctor, sí, bueno, en vista de que también en el caso clínico no menciona también si el paciente tiene una complexión gruesa, por así decirlo, no nos lleva también a mucho a decir, solamente damos como una hipótesis de que posiblemente lesiones pueda tener el paciente en todo caso. Hay que tomar en cuenta también la contextura del paciente, dependiendo desde la altura que ha caído y el impacto que ha tenido en sí con la superficie a la que ha caído el paciente. Ajá. ¿Alguien más del grupo?
Muy bien, es el último grupo, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, muy bien. Escúchame algo. Siempre, siempre, siempre responder a lo que se les está solicitando. ¿Cuáles son las posibles lesiones que usted anticipa durante su evaluación? Todas las que usted se imagina. Si usted no lo piensa, no lo estudia y no lo diagnostica. ¿Ok? En un contexto de un paciente de una caída de altura importante, con pérdida del estado de la conciencia, según los que nos cuentan los testigos del caso, ¿ok? El paciente evidentemente está acostado ahí con ingesta de bebidas alcohólicas, donde nos perjudica un poquito la valoración completa del paciente, ¿ok? Tenemos que pensar en todas las posibles lesiones en el contexto del politraumatizado. Nos dan un detalle de que el paciente está ventilando bien y tiene la vía aérea permeable. Sí, pero no podemos menospreciar que posiblemente tenga también un problema en tórax. No podemos dejar de pensar que tenga un problema intraabdominal, ¿ok? Que tenga un trauma hepático o un trauma esplénico, un desgarro de meso, ¿ok? Tenemos que pensar que tenga múltiples fracturas, ¿ok? Tenemos que pensar que tenga algún tipo de alteración del sistema nervioso, ¿ok? Que tenga un trauma raquimedular. Tenemos que pensar en todo lo que puede afectar en un paciente politraumatizado. ¿Cuál es nuestra prioridad en este paciente? Es proteger los posibles órganos de un traumatismo craneoencefálico, perdón, de un politraumatizado. Realizar el ABCDE. Esa es nuestra prioridad. ¿Ok? En todo paciente politraumatizado, en todo paciente de trauma, tenemos cuál es nuestra prioridad. La valoración primaria. ¿Ok? Hacer el ABCDE. ¿Ok? No podemos dejar o saltarnos un paso de la valoración primaria. Evidentemente tenemos que monitorizar al paciente. ¿Ok? Tenemos que hacer una reanimación hídrica, así tenga o no tenga la posibilidad de un shock hipovolémico. ¿Ok? Tenemos que igual reanimarlo hídricamente y tenemos ¿cómo procedemos con el paciente? Traslado inmediato. Traslado inmediato. ¿Ok? Se va a volver a cortar esto y nos vemos en 5 minutos para hacer las conclusiones y presentarles un segundo caso clínico, pero no en grupos. Lo vamos a hacer en general, ¿ok? Nos vemos en 5 minutos. Ya les envío el link a los grupos. Doctor, pero ¿hasta qué hora que sería la clase? Creo que hasta 10:15, doctor. 10:15. Pero ¿están cansados? Sí, tenemos clase desde la mañana. Bueno, entonces quería presentarles otro caso clínico más y hacer algunas conclusiones, pero en vista de que ya es la hora y queremos